Muy buenos días, tardes, noches, quienes estén viendo este video. En este video estaremos haciendo un repaso del tema de estadística inferencial, a manera de recordar los conceptos que se requieren en esta rama de la estadística y de las matemáticas para sus aplicaciones en diversas áreas, incluidas la analítica de datos, la analítica de negocios y otras aplicaciones que se puedan dar en diferentes ramas de las ciencias. Primero que nada, es importante recordar algunos de los conceptos básicos. Conceptos básicos que construyen a la estadística inferencial. El primero de ellos es la población, o también conocido en algunas aplicaciones como el universo. Y en esencia, esto nos habla de una colección o totalidad de posibles individuos especímenes objetos o medidas de interés sobre las que se hace un estudio. Visto de una manera muy sencilla, la población representa aquellos objetos, digámoslo así, que pudieran ser este, susceptibles a tomarles alguna medición, es decir, sacar algo que queramos medir nosotros y vamos a hacer un registro de esa medición para ese tipo de objeto y vamos a tener un registro sobre ello. Entonces, hay dos formas en que esta población puede existir. Primero, podemos tener lo que se conoce como una población finita. Y esta población tiene la característica fundamental de que se conocen todas las posibles mediciones que pueden ser tomadas en los objetos que la integran. Es decir, podemos tener una idea de todas las cosas que pueden estar siendo, de todas las posibles mediciones que podemos tomar de los objetos que tengamos a nuestra disposición. Un ejemplo de esto muy sencillo es quizá un censo de población. Podemos tener el conteo de todas las personas que viven en un país, podemos saber mucha información acerca de ellos, diferentes registros, pero tenemos para todas las personas que viven, digamos así, en un país, digamos México. Entonces, esa es una población finita, cuando nosotros podemos ver todos los posibles mediciones a obtener. También, de manera diferente, pero muy relacionada, tenemos también una población infinita. Y una población infinita solo puede registrarse un, una fracción de los resultados medibles posibles.
¿Qué quiere decir esto? Que no es viable para nosotros ni práctico, o muchas veces simplemente es físicamente imposible, observar todas las posibles mediciones que queramos obtener de algún tema. Casos como estos puede ser, por ejemplo, un proceso de producción o un proceso de dar un servicio donde está apareciendo una característica en particular que podemos medir y no podemos registrarla de manera permanente. Simple y llanamente queda este, fuera de nuestro alcance hacer todas esas mediciones, porque yo no voy a poder conocer necesariamente todas las posibles mediciones de todos los productos que se hagan en la vida de ese producto, ni necesariamente de todas las posibles ocasiones en que se brinde un servicio mientras la empresa exista. Entonces, para esos casos, se considera que una población es infinita. Muy bien. Ahora, dentro de una población misma, si queremos resumir esas mediciones que existen o que estamos registrando, entra en juego varias características posibles para resumir esas mediciones. Y esto nos lleva a características que se conocen como parámetros de una población. Entonces, es un parámetro de la población, podemos definirlo como una característica de los valores medidos en la población que nos permite hacer un resumen de la población. Algunos ejemplos que podemos ver de esto, por ejemplo, yo puedo tener, haciendo algunos ejemplos, yo puedo tener n productos y obtener el porcentaje o proporción que sea defectuoso. Eso sería un ejemplo muy sencillo. Sería la proporción de defectuosos en un número n de productos. Eso se conoce, eso es un parámetro poblacional, la proporción en este caso. Otro ejemplo pudiéramos tener n personas donde se mide su estatura y se resume la estatura de todas las personas, obteniendo el promedio de la estatura. Que solo para recordar aritméticamente qué estamos haciendo, simplemente tenemos sumar desde el primer sujeto, desde la primera persona hasta la última persona, que pudiéramos decir que son n personas, y sumamos el peso de cada individuo, de cada persona, y una vez que hayamos hecho esa suma, esta suma se va a dividir entre el número total de personas que tengamos en la población, o sea, n.
A esto le conocemos como la media aritmética o el promedio. Solo que tenemos que tomar en cuenta una nota adicional al respecto de esta situación. Y es que hay que notar algo, hay que notar que no será posible obtener un parámetro poblacional si la población es infinita. ¿Por qué? Porque simple y llanamente no estamos observando todos los casos posibles. Entonces estaríamos trabajando estrictamente con información incompleta. Sin embargo, eso no nos, eso no nos impide tratar de hacer al menos una inferencia acerca de cuál pudiera ser la- el parámetro poblacional si la población no fuera infinita. Y aquí es donde entra en juego uno de los conceptos más importantes de la estadística inferencial y quizá el concepto fundamental del cual parte toda esta discusión. Y este es el concepto de muestra aleatoria. Básicamente, una muestra aleatoria representa un subconjunto, es decir, un pequeño grupo dentro de la población que puede representar a la población total. Esto significa que un pequeño grupo pudiera servir para resumir todas las características posibles que pudieran existir en la población si ésta fuera finita. Sin embargo, para lograr esto, necesitamos varias características dentro de esa muestra aleatoria. De entrada, debemos de procurar los siguientes elementos. Primero, la muestra debe representar las, la variedad de resultados posibles en la población. Otra característica importante que debe de tener la muestra es que debe de ser, debe otorgar la misma oportunidad a cada miembro de la población para ser parte de la muestra. ¿Esto con qué objetivo? Con el objetivo de que los resultados que tengamos sean realmente representativos de la muestra, digo, de la población total. ¿Esto qué significa? Que si todos tienen la misma oportunidad de ser integrantes de la muestra, quiere decir que la muestra va a permitir ver en pequeño todos los posibles resultados, si a todos les da la misma oportunidad de aparecer. Si nosotros empezáramos a querer definir este, distintos criterios para quién debe entrar o no a la muestra, entonces estamos violando ese principio de imparcialidad en la muestra y entonces estaríamos quizá nosotros solo viendo un pedazo de la población y no todo, que es lo que quisiéramos nosotros emular en este caso cuando no tenemos acceso a toda la población.
sino tratar de ver un resumen de esta en un modelo más pequeño. Muy bien. Ahora, una vez que yo tengo una muestra, pues, una vez que yo tengo una muestra, me es posible hacer cálculos dentro de la muestra que pudieran ayudarme a encontrar los parámetros poblacionales o al menos aproximarlos. Pero antes de pasar a ello y a fin de cerrar este espacio sobre la muestra, uno de los elementos a nuestro favor para poder hacer que la muestra sea lo más útil posible para nosotros y que cumpla con estos criterios es que, y lo marco en otro color aquí, es que la muestra debe ser aleatoria. Si permitimos que sea una situación del azar, lo cual nos ayuda a integrar miembros de la muestra, es muy probable que cumplimos con estas dos características que pedimos para la muestra. Ahora bien, como decía hace un momento, una vez que tenemos toda la información requerida de la muestra, entonces podemos proceder a buscar calcular una aproximación al parámetro de la población a través de alguna fórmula matemática aplicada a la muestra. Estas fórmulas matemáticas reciben el nombre de estadístico. Y básicamente es una fórmula matemática aplicada a la información de una muestra, preferentemente una muestra aleatoria, donde se busca aproximar un parámetro poblacional. Ah, me disculpo por un momento ahí con la caligrafía. Poblacional. ¿Qué ejemplos pudiéramos tener de este tipo de estadísticos? Bueno, si quiero obtener, digámoslo así, el promedio poblacional, yo puedo obtener o la media poblacional. Si quiero obtener la media poblacional, una buena aproximación para mí puede ser la media de la muestra o la media muestral, como ustedes gusten llamarlo. Si yo quiero obtener una, digamos, la desviación estándar poblacional, puedo obtener la desviación estándar de la muestra. Asimismo, si yo quiero obtener la proporción poblacional, puedo obtener la proporción en la muestra. Por mencionar algunos de los estadísticos más comunes que pudiéramos utilizar para tratar de aproximar distintos parámetros poblacionales. Algunos parámetros que podemos tratar de obtener son la media poblacional, la desviación estándar poblacional y la proporción poblacional. Y si nosotros hacemos el cálculo de estos en la muestra, pueden ser aproximaciones válidas, siempre y cuando la muestra sea aleatoria y cumpla con nuestros requisitos de que sea representativa de todos los datos que puedan existir en la población y
que ésta otorgue las mismas oportunidades a todos los miembros de la población de ser parte de la muestra a través de una lotería aleatoria donde todos tengan la misma oportunidad de estar ahí. Muy bien, dicho esto, entonces, una vez que hemos hecho ese tipo de cálculos y obtenido un estadístico, la rama de la estadística, conocida como la estadística inferencial, entra a su actividad principal que conocemos como la inferencia estadística. Y esta se divide principalmente en dos grandes actividades. Una es la estimación, que esencialmente consiste en calcular mediante estadísticos aproximaciones ah, vamos mejorando la caligrafía en este momento. mediante, mediante estadísticos aproximaciones ya sean puntuales, que es decir, un solo dato, o por intervalos de los parámetros poblacionales. Esencialmente, la estimación es tratar de usar la información que tenemos en la muestra y tratar de aproximar lo más cercano posible el parámetro poblacional, ya sea en un solo valor individual o lo que se conoce como una estimación puntual, o por intervalos, crear un pequeño intervalo para los parámetros poblacionales. Esta es quizá una de las maneras más comunes de trabajar con la estadística inferencial. Otra actividad importante que se realiza dentro de esto también es la siguiente. Tenemos la prueba de hipótesis. La prueba de hipótesis esencialmente consiste en probar mediante estadísticos y criterios de decisión, afirmaciones acerca de los parámetros de una población. Y, recapitulando, cabe mencionarse que todo esto se hace a través de una muestra. Tanto la estimación como la prueba de hipótesis son actividades hasta cierto punto que se complementan a sí mismas, pero la prueba de hipótesis nos es de mucha utilidad porque nos permite empezar a poder probar a través de evidencia empírica, es decir, numérica, de lo que podemos obtener de una población, si estamos siendo capaces de poder observar comportamientos que se van a mostrar en toda la población. Llámese la igualdad a un valor para un parámetro poblacional, las diferencias entre parámetros, comparar poblaciones, revisar inclusive si la distribución de los valores de una población se apega a alguna distribución de probabilidad o no, entre algunas de muchas otras este, actividades, o más bien características que se pueden obtener en una población. Es muy importante entender que normalmente
la, el hecho de que estamos trabajando con una muestra aleatoria nos está generando una situación que cada estadístico que nosotros tratemos de calcular acerca para poder aproximar un parámetro poblacional nos está llevando a una situación en la que esos resultados pudieran ser diferentes si yo volviera a tomar otra muestra de la misma población. Y dirán ustedes, ¿por qué por esto es posible? Porque, pues bueno, muchas veces, si no estamos seguros de algún cálculo que hicimos, muy probablemente podemos volver a tomar otra muestra y tratar de refinar nuestro cálculo. Y esto nos lleva a una situación en la que cada uno de los estadísticos, es decir, de estas fórmulas matemáticas, se considera a sí mismo un valor aleatorio y por ende tiene una distribución de probabilidad. Entonces, rápidamente vamos a hablar un poquito del tema de distribuciones muestrales. Y entonces, ¿qué es qué es finalmente para nosotros una distribución de probabilidad? Bueno, recordemos básicamente que una distribución de probabilidad no es más que una función que relaciona a los valores de las mediciones con la probabilidad de su obtención. Básicamente es cuál es la probabilidad de que observes un determinado valor medido en una población o en una muestra, está dado por una distribución de probabilidad. Y a través de una distribución de probabilidad nos es posible encontrar parámetros poblacionales, llámese la media, la desviación estándar, la proporción. Y esto a su vez nos lleva a que, dado que las mediciones que obtenemos pueden variar este, entre distintas muestras, también nuestros estadísticos tienen distribuciones de probabilidad. ¿Cómo lo vemos? Muy bien. Digamos que yo estoy buscando los siguientes parámetros. Muy bien. Primero, yo pudiera estar buscando la media poblacional. Y uso para ello un estadístico que es la media muestral, es decir, la media en la muestra. Pero esto tiene una distribución de probabilidad o lo que le llamamos una distribución muestral. En este caso, la media muestral tiene una distribución normal con una media y una desviación estándar en particular, dependiendo de cada caso. Ahora, si yo quiero la desviación estándar poblacional, pues voy a utilizar la desviación estándar muestral. Esta tiene una distribución de probabilidad que es una función g cuadrada con una determinada nivel de confiabilidad alfa y
con n-1 grados de libertad. Asimismo, vemos que una proporción poblacional tendría que ser aproximada por una proporción muestral, y esta tendría una distribución normal estándar, o Z, con un nivel alfa de confiabilidad y con una media 0 y una varianza 1. Es muy importante si lo consideran necesario, repasen un poco en cualquier libro de probabilidad estadística, ya sea para la administración o para la ingeniería, todo el capítulo que tenga que ver con distribuciones de probabilidad, variables aleatorias y también lo que es el muestreo aleatorio, a fin de si algo de lo que se está manejando aquí resulta un poco infamiliar. Sin embargo, es importante tomar en cuenta estas distribuciones para cada uno de estos elementos. ¿Por qué? Porque esto nos permite poder saber en qué manera pueden trabajar a la hora del tipo de estimación que queramos hacer, asimismo como la prueba de hipótesis que queramos trabajar. Por ende, vamos recordando algunas de las nomenclaturas esenciales que tiene cada uno de estos. Visto en fórmula matemática, la media muestral lleva el nombre normalmente de X barra, la desviación estándar muestral el nombre de S, la proporción muestral solamente P, o P muestral, que lleva este pequeño símbolo como un gorrito chino. Y en su versión poblacional, la media muestral se denota por la letra griega mu, la desviación estándar poblacional por la letra griega sigma y la proporción poblacional por la letra latina p. Muy bien, dichos estos elementos, es importante entonces entender ahora cómo juegan estas distribuciones muestrales un papel en, primeramente, la estimación. Como decíamos, existen dos maneras de estimar, ya sea a través de un valor único o un valor individual que le llamamos una estimación puntual, o a través de intervalos, es decir, un intervalo de posibles valores para nuestros parámetros poblacionales. Es decir, vamos a aproximar los parámetros poblacionales, ya sea por un valor individual o por un rango de valores. Entonces, si revisamos primeramente la estimación puntual, esta simplemente significa tomar el rango de valores, los datos que tenemos y poder aproximar con la muestra el parámetro poblacional que estamos buscando. Digamos, por ejemplo, que yo estoy buscando, a manera de un pequeño ejemplo, que estoy buscando la media poblacional, mu. Entonces, lo único que debo hacer yo, en este caso, es calcular la media muestral, o mejor conocido como X barra. Que esto simplemente es tomar los datos en la muestra y calcular la media de la muestra. Y esto esperamos, si la muestra fue tomada adecuadamente, sería una buena aproximación de la media poblacional. Igualmente, si quisiéramos hacer los otros parámetros, haríamos la misma función. La estimación puntual finalmente tiene como ventaja que es más sencilla, tiende a ir directo a un solo valor, es fácil de resumir y muchas veces fácil de calcular. Sin embargo, debemos de tener mucho cuidado
en que esto nos reduce muchas veces a un solo cálculo, a un solo valor que no sabemos del todo qué rango de error puede tener, qué tan equivocados pudiéramos estar. Debido a esta situación, es que usamos también otra forma de estimación. Esa otra forma de estimación sería, en este caso, la estimación por intervalo. Y la estimación por intervalo, es importante entender que lo que intenta hacer es buscar un rango de posibles valores para un parámetro poblacional. ¿Y qué es lo que hace? Digamos que yo estoy buscando un parámetro poblacional, sea cualquiera de los tres que hemos mencionado u otros posibles que pudieran existir allá afuera. Y a esto le vamos a llamar con la letra griega teta. Entonces, ¿qué es lo que debo de buscar? Yo debo de buscar, en ese caso, a través de los valores de la muestra, las siguientes cosas. Uno es un límite inferior para él, un valor más pequeño posible. Y esto va a ser a través de tomar un estimador puntual, es decir, hacer el cálculo puntual del parámetro, como lo hacíamos normalmente en estimación puntual, y restarle en este caso una medida de la posible desviación estándar del estimador puntual. De la misma manera, podemos obtener un límite superior, que también sería un estimador puntual del parámetro. Sin embargo, a este se sumaría la medida de la posible desviación estándar del estimador. La gran ventaja de hacer estimación a través de este medio, de la estimación por intervalo, es que podemos tener una idea de un rango de valores posible para nuestro estimador puntual, de modo tal que finalmente el resultado sería un rango de valores donde el límite inferior y el límite superior nos permitirían ver dónde pudiera quedar teta, nuestro parámetro poblacional, sin comprometernos a un valor individual. Y esto en muchas ocasiones puede ser mucho más útil que apostar todo a un solo valor. Existen fórmulas distintas de acuerdo a cada uno de los parámetros que se quieran aproximar a través de una estimación por intervalos, pero a fin de no hacer muy extenso este material didáctico, invitaré a que se haga lectura de algunos materiales adicionales que se proveerán de manera digital dentro del curso. Además de que esto está planeado como un repaso rápido, conceptual de lo que se está haciendo, más allá de un repaso práctico. Igualmente, si el lector de este material está interesado, es una buena idea revisar los capítulos de estimación y de estimación por intervalos que se encuentran en cualquier libro de probabilidad estadística para las ciencias administrativas o para la, este, o para la ingeniería. En ambos casos, cualquier libro de texto sería de alta utilidad. Finalmente, la última función que tiene la estadística inferencial es la prueba de hipótesis.
La prueba de hipótesis esencialmente, como decíamos, es probar afirmaciones acerca de unos de los parámetros poblacionales y tratar de utilizar la información de una muestra para poder hacer estas pruebas y probar estas afirmaciones. ¿Qué tipo de afirmaciones pudiéramos tener? A lo mejor pudiéramos decir que en promedio la vida útil de un producto es, digamos, de 5 años. Esa pudiera ser una afirmación que queremos probar. Ahora pudiéramos tratar también que la variabilidad entre 5 distintos proveedores de, de una pieza, digamos, con respecto a sus medidas, es, digamos, 0.2 milímetros. O que la proporción de defectuosos que se ve en un lote de producción de un determinado proceso productivo pudiera de ser, digamos, del 8%. Estas son la clase de afirmaciones que pudiéramos tratar de probar. La prueba de hipótesis esencialmente lo que establece es que si queremos estar seguros de que estas afirmaciones son verdaderas, entonces debemos nosotros obtener una muestra, un momento, tener una muestra aleatoria de la población y probar que la muestra cumple dicha afirmación para un criterio estadístico. Muy bien, vamos analizando cómo es ese procedimiento de obtención. ¿Cuál sería el primer paso? Debemos plantear primero que nada la hipótesis a probar. Comúnmente, pudiéramos tener hipótesis acerca de un proceso que van en contra de lo que estamos acostumbrados a pensar del proceso. Digamos que yo puedo creer que, que la media de la vida útil entre varios proveedores de un producto puede ser, digamos, igual a 5 años. Pero queremos saber si esto se mantiene o si en realidad esa vida puede ser diferente de 5 años. ¿Qué sucede? Yo debo de asignar esa hipótesis de acuerdo a lo que busco probar. Yo puedo pensar de manera establecida que, que en general deberían durar 5 años los productos que me llegan de mi proveedor. Y eso sería como un status quo que no ha cambiado. A esto le llamamos normalmente una hipótesis nula, porque representa el nulo cambio, el no cambio. Todo sigue igual. Esto normalmente se denota con H0. Sin embargo, si yo creo que en los últimos años me han llegado productos que no llegan a los 5 años y quisiera probar la hipótesis si algo está cambiando, entonces esto se vuelve una hipótesis alternativa o una H alternativa o HA. ¿Cuál es la idea de este planteamiento? La idea de este planteamiento es, finalmente, revisar
si la hipótesis nula se mantiene, o sea, el status quo que siempre ha permanecido, o si ha existido un cambio importante, lo suficientemente importante que estadísticamente sea detectable. Entonces, revisar estas hipótesis, el siguiente paso es obtener una muestra de productos y obtener la vida útil promedio. Es decir, vamos a calcular X barra en la muestra. Y pudiéramos encontrar quizá que la vida útil ha disminuido, que a lo mejor está en 4.5 años. Sin embargo, yo quisiera saber, ¿es suficiente eso que encontré yo en la muestra para decir que ha bajado la vida útil? Bueno, eso nos lleva al siguiente paso, que es utilizar un estadístico de prueba para revisar si el cambio ha sido estadísticamente importante. Dependiendo del tipo de, de estadístico que con el que queramos trabajar, este, el tipo de estadístico de prueba cambia. En caso de hacer una prueba alrededor de una media, se utilizan estadísticos T-de-student. Si son proporciones, se busca una z de prueba. Si es una G cuadrada, se utiliza una G cuadrada de prueba, etcétera, etcétera. Nuevamente, esto llama la atención al usuario a que vaya y revise también el tema de prueba de hipótesis en los libros de texto para buscar casos específicos. Muy bien. Una vez que hemos encontrado un estadístico de prueba, necesitamos definir, seríamos el paso 4, definir criterios de aceptación o rechazo de H0. ¿Por qué de H0? Porque finalmente yo necesito ver si el status quo que yo pienso ha cambiado o no. Eso es lo que estoy tratando de probar. Entonces, un criterio de aceptación esencialmente tiene que ver con ubicar nuestro, nuestro estadístico de prueba dentro de una distribución de probabilidad para el estadístico, de modo que si vemos si el estadístico de prueba está cayendo en regiones, en valores, donde la probabilidad de que estos valores sean obtenidos en una situación muy poco probable, en un mundo donde H0 sea verdadera, este, entonces pudiera estar pasando que en realidad H0 es falsa. ¿Qué significa esto? Digamos que yo obtengo que mi estadístico de prueba tiene un valor que cae dentro de la distribución de probabilidad del estadístico en un rango muy lejano a las probabilidades normales. Es decir, está en lugares donde la probabilidad es muy pequeña de que esto haya ocurrido en un mundo donde H0 es verdadera, como lo acabamos de marcar aquí en amarillo. Si esto ocurre, quiere decir que las probabilidades de que H0 sea verdadera son muy bajas.
Y por ende, de manera contraria, las probabilidades de H0, de H alternativa verdadera, son altas. Finalmente, pueden preguntarse ustedes, ¿cómo se definen estas regiones? Se definen por el estadístico de prueba, por la distribución muestral del estadístico, en este caso que estemos tratando de utilizar, ya sea para la media, X barra, para la proporción P estimada o S dentro de, de la desviación estándar. Y en este caso, la distribución muestral, nosotros fijamos los valores a partir de los cuales vamos a empezar a tomar que es un criterio donde las probabilidades son muy bajas de que H0 sea verdadera. Y estos criterios se conocen como alfa entre 2 y menos alfa sobre 2. Y estos en general se conocen como niveles de significancia. Esencialmente es qué tan dispuesto estás a tomar un riesgo de equivocarte sobre si H0 era verdadera o falsa. Porque siempre, dado que estamos trabajando con una situación dentro del azar, pudiéramos estar equivocados y pudiéramos estar realmente solo por suerte caer en una situación en la que H0 parece ser, tener una probabilidad muy baja de ser verdadera, cuando en realidad ya era verdadera, aunque nosotros no podamos ver eso. Entonces, el nivel de ese riesgo que queramos correr es el nivel de significancia. Y por estándar siempre se ha tomado normalmente como un nivel de que alfa sea 0.05, más no quiere decir que sea el único posible valor que se pueda tomar. A veces se puede ser más estricto y pedir 0.01 o ser más relajado y pedir 0.1. Y esto es los diferentes aspectos que se pueden revisar. A manera de no hacer un poco muy largo esto para los estudiantes, me gustaría concluir esta sesión a revisar las siguientes temáticas en cualquier libro de texto estándar y esto tiene que ver mucho primeramente con muestreo, que puede ser capítulos de libros de probabilidad estadística básica para licenciatura, así como estimación puntual y por intervalo. Y finalmente, prueba de hipótesis. Nuevamente se les agradece su atención hasta este punto y con esto esperamos haber hecho un primer repaso general de estos temas y hasta aquí llegaría este material de esta sesión y para cualquier duda pueden comunicarse con su instructor en el curso que seguirá siendo impartido para ustedes durante este periodo instruccional. Que pasen ustedes muy buen día.